Después de casi 4 años del movimiento #ReleaseTheSnyderCut, por fin pudimos ser testigos del resultado que fue originalmente concebido por el director Zack Snyder, quien después de sufrir una pérdida familiar, debió dejar de lado la película en 2017, ya que no pudo con las restricciones que el estudio insistía en poner, como la limitación de 2 horas de duración y enorme cantidad de chistes y momentos cómicos. Después de su salida en 2017, Warner Bros. Contrató a Joss Whedon, director de las primeras 2 películas de Los Vengadores, quien vino a regrabar y a cambiar el plan original de la película para satisfacer las visiones del estudio, y claro, se notó sobre todo en la taquilla lo bien que le salió la jugada. El pasado 18 de marzo del 2021, casi todo el mundo pudo presenciar lo que ahora es uno de los eventos cinematográficos más grandes que se han visto y sabido en los últimos años. El poder ver realizada una visión y versión de cualquier director sobre cualquier película sin intervención del estudio es algo que se cuenta con los dedos de una mano en las veces en las que se ha visto realizado, y ahora podemos disfrutar los que peleamos e hicimos fuerza para ello, como los necios que detenían esto, y poder ver lo que han determinado una carta de amor a DC Comics. What makes you so sure? Faith, Alfred. Faith. Revisitando la versión del 2017, nos encontramos varias veces con algunos momentos parecidos entre las películas, pero no iguales, debido a las diferentes tonalidades en las escenas, sin mencionar pequeños cambios que se hacían sobre las mismas. Mientras que en la primera cambiaron drásticamente los personajes, ahora encontramos que pasamos de esto a esto. De esto Something's definitely bleeding. a esto. I don't care how many demons he's fought and how many hells. He's never fought us. Not us united. De este momento It's okay. Hold on. Hold on. Dostoevsky. a este gran momento. Gotta go faster than the speed of light, far beyond the speed of light. You gotta break the rule, Barry, and you gotta do it now. De aquí acá. The time has come. Take up your mother's trident. You can't turn your back on the world forever, Arthur. Above or below. Del horror a la perfección. Not impressed. Pero quien más sufrió esto fue el mejor personaje de la película, Cyborg. Podría detenerme a platicar sobre todas las diferencias, pero prefiero tocar las claves. Cyborg pasó de ser un personaje secundario sin prácticamente nada que hacer en el 2017 a tener corazón, desarrollo y propósito con Zack Snyder, haciendo paralelismos con Superman, retomando temas como quién soy, qué soy y para qué estoy aquí, agregando complicaciones actuales como la autoaceptación y el suicidio, reflejándose esto en las interacciones que tiene con su padre. Ahora Cyborg es tomado como uno de los seres más poderosos del Snyderverse, teniendo manipulación a voluntad entre dispositivos tecnológicos y acceso a cualquier red que exista, pudiendo ser capaz de lanzar un ataque nuclear contra el planeta en un segundo si así lo deseara. La relación con su padre está muy bien representada, ya sé que nos relacionemos más con él y entendamos su comportamiento, entrando así en mi lista de los mejores personajes de superhéroes en la historia. I'm not broken. And I'm not alone. Flash dejó de ser un tonto que solo está ahí para soltar chistes a cada momento posible, para convertirse en la razón por la que la liga triunfa, y aunque se mantienen algunas de sus líneas divertidas, estas se sienten más orgánicas y no se meten con su intelecto, dejando ver que Barry sigue siendo un tipo racional e inteligente. Este personaje nos regala uno de los mejores momentos en la historia del cine de superhéroes, cuando regresa al tiempo para evitar la pérdida de la liga, un momento que a cualquiera puede llegar a conmover y sacar alguna lágrima, como en mi caso. Dad, whatever happens, I want you to know your kid was one of them, Dad. One of the best of the best.
Make your own future. Make your own past. But it's all right now. Superman representó el gran regreso que estábamos esperando, sin nada de ese blur digital en los labios ni chistes fuera de lugar. Kal-El regresa como debió ser, mostrándonos el final de su arco en donde ya entiende su lugar y abraza con amor el planeta que de igual manera lo acepta como el héroe que es. The symbol of the House of El means hope. Embodied within that hope is the fundamental belief in the potential of every person to be a force for good. Clark, That's what you can bring them. you were sent here for a reason. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. And even if it takes you the rest of your life, you owe it to yourself to find out what that reason is. They will stumble. They will fall. You're gonna have to make a choice. They will join you when the sun comes. A choice of whether to stand proud in front of the human race or not. You will help them accomplish wonders. All the hopes and dreams of Krypton live in you now. I'm so proud of you, son. Your mother and I loved you. Your mother and I knew you would change the world. Your heart was tested, I know it's been hard, Clark. but you gave hope to their world. You need to show them who you are. Love them, Cal. The way we loved you. Fly, son. It's time. Ha vuelto. La liga en general se nota más natural y cada uno tiene interacciones entre sí, mostrándonos lo diferente que pueden ser, pero también lo parecidos que son. Las peleas se ven más coordinadas entre ellos y no como si cada quien estuviera haciendo lo que quisiera, sin mencionar que para derrotar al villano se necesitó de todos y no solo de la llegada de Superman como nos quisieron hacer parecer en esa otra ocasión. Aunque algunos digan que no son fans del estilo de Snyder, tienen que reconocer que el hombre sabe hacer que las cosas se vean bien. Cada escena y cada toma está muy cuidada para poder adentrarnos en este universo. La relación de aspecto cuadrado, aunque puede sacar a muchos de la experiencia conforme avanza la película, se vuelve imperceptible. Los visuales, a pesar del poco tiempo que tuvieron para tenerlos listos, son espléndidos, algunos más que otros, pero el gran avance fue en Steppenwolf, quien ahora se muestra como una verdadera amenaza para la liga. Su armadura viviente y reflejante muestra el empeño y desafíos a los que se enfrentaron los animadores y artistas, pero su esfuerzo valió la pena. El traje negro de Superman, a pesar de ser retocado digitalmente para lograr esa tonalidad, no se nota CGI en ningún momento, al igual que Cyborg, quien al ser un ser, al igual que Steppenwolf digital en su totalidad, está tan bien hecho que no desentona con los demás. Los poderes de Flash son hermosos a la vista y nos transporta a su entorno de la fuerza de velocidad. La música es su propia cosa. Junkie XL ha demostrado ser un genio musical y le ha dado a cada personaje un tema muy bien representado por su personalidad. Destaco alguno de todos los que componen el soundtrack, como son el tema de la liga, que al fin podemos gozar de un tema así y es magnífico en cada una de sus apariciones y connotaciones, ya que se asocia a cada miembro en algún momento haciéndolos parte del equipo. El tema de Batman, que después de tener en mis tops el tema de Batman v Superman, este en definitiva es uno de los más fascinantes temas que se pudieron hacer para el personaje. Encaja perfecto y sí sería algo que solo Batman tendría. El tema de la Mujer Maravilla se me hizo interesante, con sus cánticos, aunque sí abusan un poco de ellos, sí me transfirió ese sentimiento de hermandad amazónica y mantuvo su tema original, que es de los mejores temas superheroicos que existen. El tema de Flash en la Speed Force es simplemente hermoso e inspirador. Escucharlo mientras Barry le habla a su padre es sin lugar a dudas la escena por excelencia de DC, al menos para mí. Algo que se dejó de lado en la versión anterior fue la falta de presencia de las pesadillas, las cuales plantaban el futuro de las películas y el arco que se desarrollaría para llegar a ellas. Las visiones aquí sirvieron para complementar el arco de 5 películas principales que habría filmado Snyder, si el estudio hubiera confiado en él. Las pesadillas nos mostraron guiños e easter eggs que podemos atar por si hasta aquí llegó este universo.
Tener al detective marciano en un live action en el cine es increíble. Su diseño es aceptable y me encanta que sea el general Swanwick de las películas anteriores. Aunque su escena introductoria es cuestionable, verlo al final uniéndose a la liga es algo que no creí poder ver algún día. Ver a Batman con el Joker después de tantos años de vuelta en la gran pantalla no tiene precio, y sus interacciones son tan viscerales que se siente el tiempo que han estado combatiendo a través de los años. Jared Leto pudo limpiar su nombre mostrándonos un Joker alejado de lo que fue Suicide Squad, más centrado y lleno de emoción. En lo personal, esta es una de las mejores películas tanto de DC como de superhéroes en general. Representa todo lo que hemos esperado de estos personajes y nos deja la incertidumbre de qué es lo que seguirá después de esto. Depende de nosotros nuevamente hacer fuerza si es que queremos ver realizada el final de esta historia. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Comenta qué te pareció esta película y qué momento fue tu preferido. Nos vemos, hasta la próxima.